Marítima FM 100.9. Este programa es auspiciado por CRE, ZTM Abogados Asociados, Revista Legal Lex y Empresas Creando. Agustín Zambrana en el Búnker, programa radial que habla de la temática nacional e internacional, con entrevistas, opiniones, debates, diálogos y contactos al vivo. Un programa que habla de lo que sucede en nuestra sociedad. Buenas noches, oyentes de Radio Marítima 100.9, estamos en un programa más, tenemos un programa, como siempre decimos, de lujo, haciendo nuestra introducción habitual, el censo que acaba de ser y dar los resultados oficiales. La ministra Carro ha dicho de que hay 120.000 ciudadanos menos en Santa Cruz. El pacto fiscal, algo que nos preocupa a todos los cruceños, también va a ser evaluado en los próximos días. Los estatutos autonómicos, algo que se viene batallando, sobre todo debatiendo en la Asamblea Legislativa Departamental y a ámbito nacional, cómo estamos en Santa Cruz hablando sobre los estatutos. Y para ello tenemos uno de los ideólogos creadores del sistema autonómico dentro de nuestro departamento de Santa Cruz y irradiando también para todo el país. Estamos con el doctor Juan Carlos Urenda. Doctor, muchísimas gracias por estar primera vez en el Búnker. Agustín, un honor estar en tu programa y que es muy escuchado en el departamento, así que a tus órdenes. Doctor, empezándola rápido, quiero empezar con el tema del censo rápidamente. Resultados que ayer fueron dados por la ministra Carro, que ha dicho que hay 120.000 ciudadanos menos en Santa Cruz de los que se arrojó en el mes de enero. Y han habido diferentes voces disidentes y sobre todo diciendo de que esto no es transparente y sobre todo no confiando en el sistema. ¿Cuál es su opinión, doctor? Sí, esto es muy penoso porque una vez más se está poniendo en tela de juicio la seriedad de las instituciones estatales. No olvidemos que fue nada más y nada menos que el presidente de la República el que dio los datos preliminares, y me imagino pues que al presidente de la República no se le dan datos falsos ni datos que pudieran ser vulnerables en el futuro. El presidente de la República dio unos datos, afirmó categóricamente que Santa Cruz lideraba la población departamental en el país, y ahora resulta que tenemos un 120.000 o aproximadamente esa cifra menos de personas en el departamento. Y no solamente Santa Cruz está perdiendo, hay 6 departamentos que arrojan una menor población. Entonces esto puede ser explosivo o de lo contrario va generando en la población esa sensación de inseguridad con relación a las instituciones estatales. Y esto es muy preocupante, más allá de los 120.000 y el dinero que eso pudiera significar y de los escaños que eso pudiera significar también. Tenemos por delante la asignación de escaños, qué nos irá a esperar ya con eso. Y después tenemos por adelante 2 elecciones, el 2014, elección para el presidente de la República y diputados y senadores, y el 2015 para los prefectos, gobernadores y alcaldes. ¿Qué nos podemos esperar de esto ya? Entonces esa generación de inseguridad es para los países una cosa terrible, porque se pone a la población en vilo, se pone a la población en una inseguridad permanente. Y la función principal, al final de cuentas, del Estado es proporcionar a los ciudadanos seguridad en todos sentidos, seguridad jurídica, seguridad física, con el tema de la delincuencia, seguridad en los procedimientos judiciales, seguridad a la inversión, etcétera, que es lo que no estamos teniendo ahora. Así que el asunto va más allá de los meros números. Se está generando una desconfianza enorme. Y yo creo que el gobierno está abusando de su preponderancia política, de su mayoría parlamentaria, pero esto puede generar un cansancio generalizado en la población. La población se puede llegar a dar cuenta de que aquí se están cometiendo abusos tras abusos, en todo sentido. Y eso puede ser muy peligroso políticamente. Esto no veo a quién lo beneficie.
yo creo que el gobierno se está generando un anticuerpo, le está haciendo un favor a la oposición con generarse a sí mismo un grado de prepotencia. Alguien decía de este censo a la carta, que vaya a saber qué busca, qué apoyos busca, qué distribución de escaños busca. Habría que ver qué están persiguiendo con esa distribución a la carta que se ha hecho del censo. Ahora, doctor Urenda, la ministra decía de que los datos que se arrojaron en el mes de enero pudieron haber estado equivocados en algunos sentidos técnicos. ¿Tiene que haber algún como se dice, castigo por ese tema, o bueno, se ha arreglado ese dato y realmente ahora están bien los datos que nos mostraron ayer? Mire usted, si hubieron errores técnicos, sería muy grave. El principal molesto de esto tendría que ser el presidente de la República, ¿no? Al presidente de la República no le pueden dar datos que después resultan, ¿sabe qué? No eran así. Él tendría que ser el ciudadano. Él es el principal damnificado con esta imprecisión, pero pareciera que no está molesto, ¿no? Entonces, vaya a saber qué pasa. Y una institución como el INE, que maneja tantos datos, tantas decisiones que se toman en un sinnúmero de ámbitos, en la educación, en el sistema alimenticio, en el tema de vivienda, en el tema de hábitos, en el tema, es decir, la aplicación de los datos del Instituto Nacional de Estadística son múltiples, y su principal valor de una institución como esa es su credibilidad. No puede darse el lujo de darle al presidente de la República unos datos y después que resulten otros, y que el presidente de la República no diga nada. Entonces, ¿para qué vamos a dar datos preliminares si después van a resultar falsos? Es decir, todo este desempeño, el hecho de dar datos que después no resultan ciertos, el hecho de después modificar las cifras, el hecho de que nadie después reclame desde el Poder Ejecutivo, que fueron los que dictaron estas cifras preliminares, esto deja un muy mal sabor a la población. Deja el ciudadano anoche se echó a dormir inseguro, pensando que en este país nada es seguro, en nada se puede confiar. ¿Qué irá a pasar con la distribución de escaños? Acuérdese de mí, Agustín, esa más vamos a tener que verla. Los escaños que tendrían que ser distribuidos de una manera técnica, proporcionalmente al número de habitantes, de acuerdo a la ley marco. Acuérdese la imaginación, los desarrollos imaginativos que van a aparecer para no darle a Santa Cruz lo que le corresponde. Acuérdese de mí. Doctor, ya en una anterior ocasión, ya Santa Cruz sufrió una disminución de escaños, no otorgándonos los que realmente nos correspondía según estadística de censo, etcétera, etcétera. ¿Me corrige si no es así? Así es. La ley solamente establece un requisito, que dos condiciones pone la ley. Primero, que es una distribución técnica que hace la Corte Nacional Electoral, no tendría que involucrarse aquí el Ejecutivo para nada. Y la ley le pone dos condiciones: uno, que sea proporcional al número de habitantes, y dos, que se fije un número mínimo para los departamentos menos favorecidos. Entonces aquí debería ser el asunto muy simple. Fijar, por ejemplo, 5, como creo que son ahora para Beni y Pando, y después distribuir proporcionalmente. Pero verá usted que la imaginación va a ser completamente pródiga en inventar motivos para no dar a Santa Cruz lo que corresponda. Verá usted que van a aparecer las voces que quieren distribuir por pobreza, que quieren distribuir por economía, por ingresos, por de todo, cuando el tema de distribución de escaños en el mundo entero es un tema que tiene que ver con número de habitantes, porque esos habitantes merecen ser representados. El exceso, el incremento de habitantes que tiene Santa Cruz no es nomás de cruceños nacidos aquí, es desde personas que se han trasladado de otros departamentos en busca de mejores días, y a esos hay que respetarlos también. Hay que
hay que darles una representación. Entonces aquí ya veremos, no me quiero adelantar, pero ya la población tiene que estar atenta a lo que nos va a ocurrir cuando se haga esa distribución de escaños. Doctor, ¿la oposición falló en un control o forzar algún control? Sabemos que el Estado es el que tiene todas las de ganar y revisar y hacer como vea conveniente los conteos, pero la oposición falló en no tratar de forzar, de ingresar a la fiscalización del conteo. ¿Cómo se hacía? Sí, yo creo que, claro, es difícil en esta correlación de fuerzas actual, donde el gobierno tiene un control absoluto, no solamente del Poder Legislativo, sino ha hábilmente penetrado absolutamente todas las instancias, no solamente estatales, sino privadas, institucionales. Es muy, muy difícil, pero ya habían algunos indicios por el retraso. Los retrasos del censo han tenido prácticamente medio año, era como para sospechar. La oposición pudo haber exigido con mayor vehemencia una fiscalización, una auditoría de esos datos, y ahora tiene ante sí un reto, creo, importante. Son 6 los departamentos que han sufrido una disminución en sus habitantes con relación a la información preliminar, y queda un instrumento absolutamente legal y legítimo que pudieran accionar cada uno de los departamentos a través de sus gobernaciones de manera absolutamente autónoma, y es la aplicación del artículo 300, inciso 3 y 11 de la Constitución, que le dan la facultad exclusiva a los departamentos de realizar referéndum con relación a estadísticas departamentales. Un instrumento que queda vigente es ese, realizar un referéndum con relación a estadísticas departamentales. El artículo 300 de la Constitución, no estoy hablando del Estatuto Cruceño, que por supuesto que le da la atribución al gobernador de realizar los censos de su competencia. En este caso la Constitución y el Estatuto son coincidentes. Pero refirámonos para todos aquellos que no confían o no creen o no le dan validez al Estatuto, refiriéndonos exclusivamente a la Constitución vigente. El artículo 300 establece las competencias exclusivas de los departamentos, y el inciso 3 de ese artículo le da la competencia exclusiva de hacer referéndum en temas de su competencia, y el 11 del mismo artículo habla de las estadísticas departamentales. Entonces, a efecto de establecer estadísticas departamentales, el gobierno departamental puede hacer los referéndum que vean convenientes, y se aprueba eso en su presupuesto. En este sentido no se necesita estatuto aprobado ni todas esas cosas, porque uno de los recursos que está utilizando el gobierno para evitar el proceso de autonomización es condicionar la autonomía a la aprobación de los estatutos, y ese es un tema que me imagino vamos a entrar después, pero eso es completamente falso. Perdón, doctor, es más, se han escuchado algunas voces en la cual indican que se estaría presionando para que el censo se adelante al 2015, y hay otras voces también que dicen de que no, deberíamos ir a una consulta, un referéndum, un censo departamental. ¿Cuál sería la vía legal según su criterio? Mire, yo creo que si vamos por realizar, por acelerar el próximo censo para el 2015, eso va a ser una excelente salida para el gobierno para patear esto para más adelante, y luego el 2015 no se va a llevar a cabo. La prueba está que este censo debió hacerse hace 2 años y no se hizo y no pasó nada. Entonces, el 2010 debió hacerse, entonces, o el 2011 creo, porque es cada 10 años de acuerdo a ley, y se comieron 2 años. Entonces yo creo que aquí debiera exigirse vehementemente una auditoría externa en lo posible de los datos, si es que eso fuera posible técnicamente hacerlo. Habría que ver qué ha pasado con la
actas, con las papeletas, dónde están, quién las tiene, si se han tabulado, si se han escaneado, si se han guardado digitalmente, habría que ver. De repente el montaje está muy bien hecho, habría que ver. Y si no, generar, ¿por qué no Santa Cruz puede hacer un referéndum para sus propias estadísticas? Y no solamente preguntar cuántas personas son, sino preguntar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, exactamente el número de indígenas, la ubicación de ellos, a efectos de distribución de recursos, es una serie de aspectos que pudieran el censo no resolver y que Santa Cruz determinar que un referéndum sobre estadísticas pudiera completar información que te pudiera ser muy valiosa para los cruceños. Aspectos que no tiene el censo nacional y que pudiera a nosotros interesarnos. Entonces yo creo que la tarea de la oposición pudiera ser exigir una auditoría inmediata de esto por el bien de la República. Hay 6 departamentos que han salido perdiendo, hay razones para suponer que el INE ha cometido imprecisiones, en caso que no hubiera tenido mala fe en esto. Y luego Santa Cruz debiera hacer un referéndum sobre estadísticas. Es absolutamente constitucional y nadie lo pudiera impedir. En el próximo POA departamental debiera de todas maneras aplicarse a este tema. Estamos en el búnker, estamos con el doctor Juan Carlos Urenda, experto en autonomías, ideólogo de todo el sistema autonómico boliviano. Estamos conversando con él, hemos hablado de lo que es el censo en la primera parte. Vamos a entrar ya en una segunda parte sobre los estatutos autonómicos y el famoso pacto fiscal que se tiene que dar en nuestro país. Vamos a ir a nuestra primera pausa en el búnker con el doctor Juan Carlos Urenda. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com. Y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. ¿Estás en problemas? ¿Te engañaron? ¿Te estafaron? Sabes que tenés la razón, pero no sabes qué hacer. ¿Sentís que no te llegará nunca la justicia? Pues ahora tenés al estudio jurídico ZTM Abogados Asociados, especializados en cuestiones legales y que responderán a tus necesidades jurídicas. Llámalos al 355-9955 o al correo electrónico central@ztm-medioabogados.com. Tercera campaña de lucha contra la artritis y reumatismos. Si tienes dolor e hinchazón en las manos, dolor en los huesos, fiebre, zonas duras o dolorosas, enrojecimiento en la piel, deformidad articular, anemia, pérdida de fuerza, cansancio, sequedad en los ojos o en la boca, ácido úrico alto, cuidado, podrías estar empezando una enfermedad reumática que puede dejarte discapacitado. Realiza un diagnóstico a tiempo con 11 exámenes especializados por solo 200
215 bolivianos. Del 1 al 31 de julio. Dirección: Oficina Central, calle Charcas 862, entre primero y segundo anillo. Sucursales: Diagonal Hospital Japonés y calle Sara número 241, entre Buenos Aires y Florida. Teléfono 336-6300. Si tus manos se hinchan, que no se deformen. Laboratorio Inmunolab y los médicos reumatólogos unidos en la lucha contra la artritis. Tienda amiga, ya está aquí tu tienda amiga, la que en ti confía y muchas cosas te dará para llenar de alegría a ti y a tu familia, con todo para tu hogar. Todo lo que soñaste tener para predisponerte, tienda amiga te lo dará. Todo lo que quisiste comprar ahora se hará realidad, en gotitas tú lo tendrás. Tienda amiga, con nosotros lo puedes tener. Tienda Amiga, lo puedes tener. Y en gotitas. Visítanos en el Primer Anillo y Avenida Brasil. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta con Juan Carlos Urenda, estamos de vuelta en el búnker, hablando con el experto en autonomías, el ideólogo de toda esta ola autonómica que se ha dado en el país en los últimos años. Hablando ya de la autonomía, doctor, de lo que le apasiona a usted. Ha escrito tantos libros, ha hecho tantas gestiones y sobre todo ha estado en las luchas autonómicas y gestionando todo esto y haciendo la parte ideológica. Doctor, ¿cómo está nuestra autonomía? Si nos puede dar una descripción para que el que nos escuche, el taxista, la ama de casa, el universitario, pueda entender a hoy, 2013, 1 de agosto, ¿cómo está nuestra autonomía? Ya. Bien, Agustín. A ver, el avance que ha habido es el haber incorporado en la Constitución la institucionalidad, digamos, autonómica, es decir, el gobernador elegido por voto popular y una asamblea legislativa con facultades de dictar leyes. Ya está eso inserto en la Constitución. Eso es indudablemente un avance. Y es un avance a nivel latinoamericano, es decir, esa claridad. Solamente el Colombia y el Perú tienen esa normativa, pero el caso boliviano está mucho más clara. Ese lenguaje constitucional fue prácticamente copiado del Estatuto Cruceño, es decir, el mismo lenguaje, la misma denominación, asamblea, gobernador, la elección de voto popular. Ese es sin duda un avance que existe en la Constitución y que perdurará en el tiempo. ¿Dónde aparecen los problemas de la autonomía? Aparecen en la clasificación de competencias. Son tantas las competencias asignadas a nivel central que la Constitución tiene en sí misma el germen de la propia destrucción, por así llamarlo, o anulación del proceso autonómico. Porque de nada nos sirve tener un gobernador elegido y una asamblea elegida por voto popular si a los departamentos no se les ha dado competencias que son propias de un Estado autonómico. Por ejemplo, no tenemos competencias en políticas de salud, no tenemos competencias en políticas de educación, no tenemos competencia en materia de agricultura, no tenemos competencia en materia de hidrocarburos. Aquí están en Santa Cruz y en Tarija los pozos, pero la oficina está en La Paz, digamos, y aquí no decidimos nada. No tenemos competencia en materia de minería. Para darle un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Jindal, era una relación eminentemente empresa-Estado, gobierno central. El gobierno departamental no tenía nada que hacer ahí. En los hechos, de un directorio de 10 personas, teníamos uno. El gobierno departamental tenía una persona. En tratándose de un recurso mineral que está dentro del territorio del departamento. Es decir, no se pretende manejarlo
manejar la competencia absolutamente de manera autónoma, pero por lo menos que tengan facultades compartidas. Entonces, la pregunta primera es la siguiente: ¿de qué nos sirve tener gobiernos departamentales si no tenemos competencias propias de un Estado autonómico? Todas las competencias, hay tres tipos de competencias: exclusivas, compartidas y concurrentes. Las compartidas y las concurrentes son una falacia, porque ambas requieren de una ley nacional. Y cuando eso ocurre, la ley nacional centraliza las competencias y punto. Tal es así que, por ejemplo, una competencia que es la de los tributos departamentales, esa es una competencia exclusiva departamental, ni siquiera es compartida y concurrente. ¿Y qué hizo el gobierno? Se adelantó, dictó una ley clasificatoria de impuestos y le puso un candado absolutamente para que los departamentos y los municipios no puedan dictar impuestos. Este asunto a mí me gusta siempre contarlo porque es realmente gracioso. ¿Qué dice la ley clasificatoria de impuestos? Dice así: en virtud de la competencia exclusiva que tienen los departamentos y los municipios de dictar impuestos, los impuestos que pueden estos órganos dictar son los siguientes. Los departamentos solamente pueden dictar impuestos sobre las lanchas a motor. Imagínense usted la lancha a motor. Aquí puede ser que en el Beni funcione, pero aquí en Santa Cruz son para la del Parque El Arenal nomás. La lancha a motor, ¿dónde más vamos a poner lancha a motor? Y para los municipios solamente pueden dictar tributo en materia de chicha de maíz y pum. Pero eso es lo que yo he reclamado. De estas cosas hay muchas, porque toda la legislación que se ha estado dando en estos años ha sido básicamente centralizadora, y yo lo que he venido reclamando de las autoridades elegidas es que, si bien es cierto la correlación de fuerzas no permite impedir esto, por lo menos se deje testimonio de la lucha, testimonio de la lucha para generar conciencia en la población de que estamos retrocediendo en los hechos. En los hechos, Bolivia es menos autonómica que antes de dictarse la Constitución. Antes de dictarse esta Constitución, si bien no habían autoridades elegidas por voto popular, bueno, habían cuando el gobierno de Mesa permitió la selección de los prefectos, pero por lo menos había competencia en educación, en algunas. Por ejemplo, el gobernador Costa durante 2 años ha emitido título de bachiller, y en policía era comandante general del departamento. Ahora ambas competencias han sido completamente anuladas. La ley Avelino Cignani prácticamente eliminó, pero de cuajo, toda facultad en materia de educación. Tantos amparos que se ganaron con el tema de los 12 educas. Ahora ordenó inclusive el traspaso hasta de los escritorios, ¿no?, y de los escalafones y de todas las competencias, ni siquiera a una oficina descentralizada, sino a una oficina, la Dirección Departamental de Educación, que es una oficina desconcentrada del ministerio, es decir, terrible. Y después, cuando los maestros reclaman a la gobernación por un edificio, en vez de los maestros ir al gobierno central, que es el que las tiene ahora las competencias, van a la gobernación, y la gobernación no tiene menor idea que regalárselo el edificio, y están esperando una ley para eso, y celebran con baile la entrega de las llaves. Es decir, ese edificio es del Estado departamental y nadie puede regalarlo, y peor pedir que haya una ley para que se produzca. Entonces, por ejemplo, aquí se han juntado en muchos casos el hambre con las ganas de comer. El gobierno excesivamente centralista y un gobierno departamental y autoridades departamentales excesivamente pasivas a este proceso. Es cierto que es difícil impedir la consolidación del centralismo, porque el gobierno es muy fuerte, pero lo que no se debe dejar de hacer es dejar un testimonio de lucha que vaya creando conciencia en la población de que no somos autónomos. Porque, Agustín, ahora, ¿cuál es uno de los problemas que tenemos con la población?
El peligro es que la gente diga, bueno, si esto es autonomía a mí no me conviene porque no me está trayendo ningún beneficio. Y la respuesta es, señor, usted que me está escuchando, no hay autonomía en absoluto. Prácticamente nunca hemos estado más centralizados que ahora. Los títulos de bachiller que se firmaron aquí ya no sirven. El tipo que sacó un título de bachiller firmado por el gobernador no le sirve, tiene que volver a ir a La Paz a sacar sus títulos. Hay mucha gente que tiene 2 títulos de bachiller, el del gobernador que no sirve y el otro, y eso que ahora supuestamente somos autónomos. Entonces, ¿cuál es la ecuación imposible que se presenta cuando queremos adecuar el estatuto cruceño a la Constitución? La ecuación es esta. El estatuto fue aprobado con el 86.5% de la población. Y si le adecuamos a la Constitución centralista, se le va a recortar aproximadamente un 70% de sus competencias para obedecer a una Constitución que en Santa Cruz perdió por el 65%. Entonces esa es la ecuación imposible que yo se la he mencionado a las autoridades de la Asamblea Legislativa hasta el cansancio. A ver cómo es posible que una votación del casi 86% le vamos a rebanar el 70% para obedecer a una Constitución que perdió aquí con el 65%. Eso tenía que tener un costo político muy alto, porque además la gente, esta misma gobernación fue la que promulgó el estatuto. Entonces era nomás paradójico, habiendo promulgado un estatuto que por lo demás se llevó a cabo, administrado de manera impecable por la Corte Departamental Electoral. Ese fue un proceso que no mereció observación en ni un solo tribunal y ni una sola persona. ¿Para qué vamos a hablar de partidos políticos o de gobierno? Hizo ni siquiera una sola acusación de fraude. Es un proceso impecable. Entonces, pero la gente dirá lo siguiente, pero la Constitución manda adecuar el estatuto. Y aquí la respuesta es la siguiente. El estatuto no necesita ser adecuado en lo inmediato, primero porque la Constitución no pone plazo, y segundo, y lo más importante, por lo siguiente: para el ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en el artículo 300 de la Constitución, que son 36, no se necesita estatuto. Prueba de ello es que la gobernación de Santa Cruz ha asumido una de las 36, que es los hospitales de tercer nivel, que lo asumió mal porque lo asumió sin plata, para sorpresa tremenda del gobierno central. Cuando la Constitución y la Ley Marco dicen que las transferencias de competencia deben ir aparejadas de la correspondiente asignación presupuestaria, aquí se hizo sin, y le toca administrar a la gobernación, que tiene un presupuesto menor que el municipio, ¿no? Para felicidad del municipio y del gobierno central, pero la gobernación, creo yo, ha asumido un costo político ahí muy grande sin recibir dinero para esa tarea, que es muy grave, porque la competencia de salud no hay dinero que alcance para satisfacer a la población. Entonces, yo creo que lo que se debiera haber hecho es, así como se traspasó la competencia de los hospitales de tercer nivel, debió trabajarse para transferir esas 36 competencias que asigna el artículo 300 de la Constitución, no nos estamos refiriendo al estatuto, que si bien no son importantes, no son cruciales para la autonomía, pero son un buen avance. Pudiéramos ir avanzando en eso. Y eso no se ha hecho. Y a largo plazo, la sugerencia es que, habida cuenta que la estructura institucional está bien y es la clasificación de competencia la que está mal, hay que pensar en mediano y largo plazo, generar una corriente de opinión para cambiar la Constitución en esas competencias, obviamente esperando mejores tiempos, mejores correlación de fuerzas, esperando gobiernos que sean más pro autonomía. Con el gobierno actual esto es prácticamente imposible, porque es un gobierno muy centralista conceptualmente. No obstante que tiene un Ministerio de Autonomía que no ha autonomizado nada,
¿no es cierto? Y que no tiene no hace ninguna presión al interior de su gabinete para autonomizar nada, y más bien, creo yo, mira de palco todas las normas centralizadoras. Doctor Urenda, en días anteriores, bueno, ya meses anteriores, se aprobó en la Asamblea Legislativa Departamental un presupuesto de alrededor de $500.000 para hacer toda esta socialización, de una posible adecuación de los estatutos a la Constitución Política del Estado. Hemos visto que esta socialización va a ir por diferentes municipios, provincias, y va a abarcar todo el departamento de Santa Cruz. Actualmente ya han ido, si no me equivoco, a 4 provincias, 4 lugares, localidades, y en las 4 han habido enfrentamientos, en las 4 han habido posiciones muy distintas, y sobre todo lo importante, lo de fondo, que no se ha discutido el estatuto, no se ha socializado en el sentido de qué es lo que hay que adecuar, y esto tiene que seguir según el presupuesto aprobado por la gobernación, y esto va a seguir sucediendo. ¿Debería seguir esto, doctor, o usted cree que se podría dar un paso atrás y decir, a ver, nos equivocamos, o no nos equivocamos, o sigamos? ¿Qué se podría hacer en esta situación que todos los ciudadanos creo que vemos, se están viendo violentadas estas sesiones autonómicas, y sobre todo nuestro estatuto está siendo manoseado, que es algo que no debería ser así, más bien debería ser una fiesta democrática aquello? ¿Cuál es su criterio, doctor? Mire, muy buena pregunta, Agustín. El otro día vi, creo que era en la audiencia de Montero, a un hombre con la cabeza partida, chorreando sangre, y pensé que esto realmente es una barbaridad, porque la adecuación de la socialización, entre comillas, de la adecuación, entre comillas, del estatuto, es un tema eminentemente técnico. ¿De qué se trata? Se trata de agarrar los 168 artículos del estatuto y confrontarlo con la Constitución y ver cuáles caben y cuáles no caben, punto. El estatuto y la Constitución son 2 normas aprobadas por voto popular, donde por muy buena que sea nuestra opinión, no tiene cabida, porque es una confrontación de 2 leyes soberanas aprobadas. Entonces, ese trabajo, que en definitiva va a tener que ser técnico, ni siquiera va a ser además el texto que apruebe la Asamblea Legislativa, sino que en definitiva va a ser el Tribunal Constitucional el que diga cuáles artículos caben o cuáles no. Entonces, en otras palabras, en términos sencillos, Santa Cruz, con este procedimiento, va a tener el estatuto que quiera el Tribunal Constitucional. Es decir, doctor, si la localidad de Montero, por decir, quiere introducir algo el estatuto, y se ha socializado y se llega a un acuerdo, esto igual va a ir al Tribunal Constitucional, y esto puede ser cercenado como aprobado. Claro, no, el Tribunal Constitucional va a comparar normas, Agustín, no, al Tribunal Constitucional no le importa, no va a considerar, no tiene valor jurídico la opinión de las personas. Entonces, va a comparar normas, el informe sobre la socialización lo va a tener como un anexo seguramente, pero no tiene ningún sentido, porque además, así como Montero dijo una cosa, Warner puede decir otra. Entonces, y básicamente lo inteligente además sería que hay que ir al máximo de la Constitución. Fuera el colmo que de las 36 competencias exclusivas que nos da la Constitución, nosotros querramos solamente 32, digamos, ¿no? Tenemos que ir a las 36, pues, al máximo posible, sabiendo que es poco, tenemos que ir al máximo del poco. Entonces, la verdad que eso tendría que ser así de todas maneras, eso es lo inteligente. Y además, si la gente quiere, yo sé qué es lo que va a pasar, me imagino qué es lo que está pasando. La gente debe levantar la mano y decir: yo quiero competencia de salud, yo quiero competencia de educación, y no, eso no cabe en la Constitución, no está en la Constitución. Esas competencias que quiere la gente debe decir, me imagino, yo quiero competencia de policía porque me siento inseguro y así, yo quiero hospitales, yo quiero...
la gente no sabe, la población tiene que saber que si lo que él pide no está en la Constitución, no tiene ningún sentido. Entonces, es toda una pena, y yo he dicho que esa socialización no tiene sentido desde ningún punto de vista, ni jurídico, ni lógico. Quizá político, que yo no lo logro descubrir, porque al final yo creo que va a jugar en contra de la Asamblea Legislativa, que es lo que le está proponiendo. Repito, es un tema técnico, es un tema que finalmente va a ser el que va a decir qué artículos y qué competencias caben del estatuto y cuáles no va a ser el Tribunal Constitucional. Pero vamos, Agustín, a un tema de fondo que es preocupante. El gobierno ha establecido este procedimiento pues muy hábilmente, ¿no? ¿En qué van a quedar los estatutos? Al final, los 9 departamentos van a tener un estatuto prácticamente similar. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer el Tribunal Constitucional es decir, bueno, le daremos pues todas las exclusivas de la Constitución, ¿por qué se las vamos a quitar? Entonces, todos los estatutos van a tener las 36 competencias exclusivas, que es el artículo 300, que son michi, digamos, pero son algo, ya, es un buen avance. Entonces, Santa Cruz, mire usted esa paradoja. Santa Cruz va a tener, que ha hecho 2 referéndums, ha ganado el del 2006 con el 75%, y ha aprobado un estatuto con el 86%, va a tener, por ejemplo, el mismo estatuto, o muy similar al de Potosí, donde el no por la autonomía ganó con el 80%. Entonces, es un proceso de desconocimiento de la voluntad popular brutal. Pero si no estábamos jugando el 2006 cuando fuimos al referéndum, y el 2008 peor cuando aprobamos el estatuto. Pero ¿qué es lo que pasa? Y este procedimiento, paradójicamente impulsado por la Asamblea Legislativa Departamental, que tenía que haber promulgado ya leyes autonómicas, va a acabar homologando el estatuto cruceño con los estatutos de los departamentos que votaron por el no, haciéndolos similar. Entonces no tiene sentido. Y por eso es que a mí me apena mucho la sangre, los golpes, las voladuras de sillas, de mesas, de cosas que se están, las quebraduras de los vidrios, de los vehículos, qué sé yo, porque entiendo que eso ocurre porque hay personas que creen que están luchando por algún ideal, ya sea centralizador o descentralizador, ¿no? Dependiendo de qué partido estén, pero es lamentable que no van a tener ningún efecto jurídico todo ese esfuerzo. Entonces, políticamente, doctor, es un error. Sí, yo creo que sí, porque está generando una sensación en la población de descontrol sobre el proceso autonómico. Ya se sabe, se ha llegado, ha trascendido en toda la población de que no va a tener ningún efecto jurídico lo que se le pregunte a la gente. Entonces es un error, no tiene sentido. Entonces está generando la sensación de que la Asamblea Legislativa no entiende el proceso. Entonces yo creo que va a haber un efecto negativo. Yo creo que al final el gran ganador de esto es el centralismo, porque el estatuto va a acabar nomás en manos del Tribunal Constitucional, que lo va a cercenar dramáticamente, porque lo va a ajustar a la Constitución, es su obligación. No es que sean ni buenos ni malos, tienen que hacer ese trabajo. Por eso es que la labor de la gobernación debió ser, en vez de proceder a esta adecuación, simplemente a aplicar las competencias exclusivas, que es importante que, si me están escuchando asesores o personas, el artículo 64 de la ley marco no es que sugiere, no es que pide, no, manda con la palabra deben, dice, los gobiernos departamentales deben asumir las competencias exclusivas que, como mencionaba, el artículo 300 de la Constitución indica que son 36. Es más, está habiendo un incumplimiento de la norma al no ejercer esas competencias. Entonces, en vez
de ejercer esas competencias se propusieron a este proceso que va a acabar con el cercenamiento del estatuto. No es que yo esté en contra de la adecuación del estatuto, esa adecuación del estatuto tiene que darse en algún momento, pero era mejor esperar así como hemos esperado 3, 4 años, podíamos esperar un par de años más, y repito, y eso no significaría retroceso en absoluto del proceso autonómico, porque como se ha mencionado, el ejercer las tareas autonómicas que manda la Constitución como competencia exclusiva no necesita estatuto. Ya por ejemplo ha aparecido un último chantajecito de que si no se adecua el estatuto no van a haber elecciones. Mentira, ya hubieron elecciones sin estatuto. Entonces estamos siendo presionados por el gobierno, porque al gobierno le conviene que ese estatuto sea cercenado. Y bueno, habrá que esperar mejores días. Ese estatuto aprobado por esta Tribunal Constitucional en el futuro, con los años, cuando se modifique la Constitución, tendría que ser cambiado, pero lo lamentable es que tendríamos que ir a otro referéndum, es decir, el proceso se alarga demasiado. Yo creo que aquí ha faltado visión. La falta de visión que se ha producido a través de la Asamblea Legislativa en relación a este tema es espantoso, es increíble, la verdad que y por eso es muy muy penoso. Estamos en el búnker, estamos con el doctor Juan Carlos Urenda, que es experto en autonomías e ideólogo del sistema de la ola autonómica en el país. Vamos a ir a nuestra última pausa en el búnker, enseguida volvemos. Ya volvemos con Agustín Zambrana en el búnker. En Revista Lex, la primera revista legal de Bolivia, tenemos noticias de coyuntura, artículos destacados, leyes trascendentales, normas legales y entretenimiento en materia de jurisdicción. Lex, espacio abierto al debate para abogados, juristas, políticos y ciudadanos que sean apasionados por las leyes y el análisis. Visita nuestra página www.revistalex.com y también encuéntranos en Facebook y Twitter. Opina, comenta, sugiere, que tu opinión nos hace crecer. Revista Lex, donde la materia legal es nuestro compromiso. En CRE, seguimos impulsando el desarrollo de nuestra sociedad, creando mejores condiciones de vida y fortaleciendo la identidad de nuestro pueblo con programas de responsabilidad social. Promover la salud, la educación, la unidad familiar y el cuidado del medio ambiente forma parte de nuestros valores cooperativos. Por eso, CRE se ha convertido en la única cooperativa de servicios del país con certificación SA 8000 en responsabilidad social. Tenemos un compromiso con vos. CRE, energía solidaria. ¿Estás en problemas? ¿Te engañaron? ¿Te estafaron? Sabes que tenés la razón, pero no sabes qué hacer. ¿Sentís que no te llegará nunca la justicia? Pues ahora tenés al estudio jurídico ZTM Abogados Asociados, especializados en cuestiones legales y que responderán a tus necesidades jurídicas. Llámalos al 355-9955 o al correo electrónico central@ztm-medioabogados.com. Tercera campaña de lucha contra la artritis y reumatismos. Si tienes dolor e hinchazón en las manos, dolor en los huesos, fiebre, zonas duras o dolorosas, enrojecimiento en la piel, deformidad articular, anemia, pérdida de fuerza, cansancio, sequedad en los ojos o en la boca, ácido úrico alto, cuidado, podrías estar empezando una enfermedad reumática que puede dejarte discapacitado. Realiza un diagnóstico a tiempo con 11 exámenes especializados por solo 200
215 bolivianos, del 1 al 31 de julio. Dirección: Oficina Central, calle Charcas 862, entre 1 y 2 anillo. Sucursales: Diagonal Hospital Japonés y calle Sara número 241, entre Buenos Aires y Florida. Teléfono 336-6300. Si tus manos se hinchan, que no se deformen. Laboratorio Inmunolab y los médicos reumatólogos unidos en la lucha contra la artritis. Tienda amiga, ya está aquí tu tienda amiga, la que en ti confía y muchas cosas te dará para llenar de alegría a ti y a tu familia, con todo para tu hogar. Todo lo que soñaste tener para te disponerte, tienda amiga te lo dará. Todo lo que quisiste comprar ahora se hará realidad, en gotitas tú lo tendrás. Tienda amiga, con nosotros lo puedes tener. Tienda Amiga, lo puedes tener. Y en cuotitas. Visítanos en el Primer Anillo y Avenida Brasil. Continuamos con Agustín Zambrana en el búnker. Estamos de vuelta en el búnker, estamos de vuelta con el doctor Juan Carlos Urenda, experto en autonomías, ideólogo de toda esta ola autonómica en nuestro país. Doctor Urenda, primero usted, después el doctor Carlos Datup, otro de los ideólogos, ya no están con el gobernador Rubén Costas en esas épocas gloriosas en las cuales todos los cruceños estábamos sobre un norte y un objetivo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido, doctor, para que ya no haya ese norte y ese encantamiento, esa bandera de la cual todos nos aferramos? Bueno, en lo personal, Agustín, yo asesoré al gobernador sin sueldo durante todo el proceso hasta un tiempo después de la aprobación de los estatutos, y cuando yo observé que el proceso se desaceleró, yo entendí que ese mi rol estaba un poco de más, porque ese era mi trabajo y yo considero que o uno las hace las cosas bien o no las hace. Entonces consideré que estaba ya un poco de más y renuncié a esa asesoría, y posteriormente en un último esfuerzo por reencauzar el proceso fui candidato a la gobernación, fundamentalmente con una propuesta de reconducir el proceso autonómico. Claro, lamentablemente las circunstancias de la política y del destino hicieron que, claro, se considere un voto hacia esta propuesta como un voto a favor de Morales indirectamente, porque claro, votar a favor de Juan Carlos Urenda era quitarle un voto a Rubén Costa, que era el principal contendor de Morales. Esas circunstancias jugaron desfavorablemente, pero no obstante aquello, sacamos aproximadamente 100.000 votos. Muchas veces cuando titubeo yo en hacer un reclamo, tengo que recordarme que aproximadamente 100.000 personas, no obstante la amenaza de que votar por mí era votar por el MAS, se jugaron, y tengo yo una obligación moral de seguir con esto. Ahora, lo que hay que mirar hacia adelante es aprender de nuestros errores y tratar de lograr lo que ya sabemos todos, que es la receta, que es la unidad. Y yo en eso voy a dar toda mi contribución y mi empeño en lograr que Santa Cruz se una en torno a un proceso que creo que está en el espíritu de la gente, al margen de otros temas que son muy importantes. Creo yo que debemos reunirnos, unirnos, reagruparnos en torno sí a una propuesta verazmente autonómica. No podemos volver a hacer a congregar a la población, a pedirle su voto
en pro de un proceso autonómico y después no hacer autonomía. Eso creo que no se debe volver a repetir. Yo creo que Santa Cruz debe reencauzar su unidad política en torno a un proyecto real, de autonomía real y seguirlo y no bajar la fuerza, así sea nada más en momentos adversos como el actual de lucha y de dejar testimonio de lucha para ir alimentando ese espíritu autonomista que yo creo que existe en el pueblo cruceño. La ventaja, Agustín, es que esta es una causa que no es circunstancial. Prácticamente Santa Cruz la lleva desde su fundación. A lo largo de su historia, la revolución de los domingos, la revolución federal, la revolución que se llegó a acuñar inclusive de moneda, ¿no es cierto? El grito federal de Andrés Ibáñez, etcétera. Esto está en la conciencia de los cruceños, está en su espíritu, y podemos tener traspiés circunstanciales, pero yo estoy absolutamente convencido de que esta causa es más grande que las circunstancias, es más grande que las personas que circunstancialmente están al mando de estas cosas, y va a prevalecer al final. La pena es que uno deseara que fuera más rápido, pero al final vamos a ser autónomos, creo yo, y hay que luchar para ello. Doctor Urenda, se vienen las elecciones nacionales, también departamentales, de alcaldía, etcétera. ¿Usted va a participar de estas? ¿Está en sus planes o va a guardar y ver qué viene en el futuro? Sí, yo voy a... Hay que pensar que primero en las elecciones nacionales, ¿no? Esas elecciones son en 2014 y recién en 2015 vienen las elecciones departamentales, que es donde yo pudiera tener lugar a pensar. Entonces yo creo que por ahora los esfuerzos debieran darse en lograr una buena candidatura que contemple el proyecto autonómico, una candidatura nacional. Yo creo que debemos los cruceños abocarnos a trabajar en pro de la unidad de una candidatura a la presidencia y a la legislativo, y después pensar los resultados de esa elección van a ser determinantes, ¿no? Entonces yo creo que es muy prematuro para dar una opinión, y creo que por lo pronto hay que trabajar en esa unidad para el programa nacional. Después se verán las circunstancias, muchas cosas pueden pasar. En Bolivia a veces los minutos son dramáticos, cuentan, así que no he pensado todavía al respecto, y creo que hay que trabajar por la unidad para una candidatura al Poder Ejecutivo Nacional primero. Doctor Juan Carlos Urenda, Evo Morales, Álvaro García Linera, ¿estarían habilitados para una reelección? En el ámbito local no se ha tocado aún si el gobernador Costas podría ir a una reelección, tampoco el alcalde Percy Fernández. ¿Qué irá a pasar? Porque nuestros estatutos establecen claramente de que no se puede ir a una reelección. Entonces va a haber una contravención ahí con el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que cree usted que podría llegar a pasar? Porque ese es un punto, creo, de fondo que inevitablemente lo vamos a tener que tocar los cruceños. Mire, Agustín, muy buena la pregunta. La verdad que con eso llena este espacio ya casi completamente, ¿no? La restricción que tenía Morales la tienen también los gobernadores, y la habilitación que le han hecho a Morales es nada más que a Morales y a Linera, no han habilitado al resto. Entonces, en el caso de los gobernadores, la reelección constitucional no sería posible. Y en el caso de Rubén Costas tiene un aditamento, que su estatuto promulgado por él impide la reelección continua. Entonces ahí hay un tema, si no legal, si se quiere, pero profundamente moral. Entonces es probable que en este río revuelto
de adecuación y de socialización se pretenda que el tribunal o la Asamblea Legislativa cambie ese artículo que pide la reelección del gobernador. Es muy probable que eso pudiera ocurrir, pero es bueno que se sepa que ese artículo no es inconstitucional. Entonces, si se lo cambia, sería un capricho, sería para habilitar a una persona y no porque es inconstitucional. O sea, el Tribunal Constitucional no podría resolver, si va el estatuto como va, y está la reelección, no está la reelección como está actualmente el estatuto, ¿el Tribunal Constitucional podría anular ese artículo? No, en absoluto. Solamente pudiera, si la Asamblea Legislativa de mutuo propio voluntariamente lo elimina, ¿no? O lo cambia. Pero eso ya generaría otro tipo de connotaciones políticas, ¿no? Porque eso sería básicamente cambiar un artículo para habilitar a una persona y hacer un poco lo que tanto se ha criticado con relación a Morales y Linera, y el gobernador ha sido particularmente vehemente, ha hecho una oposición vehemente a la reelección de Morales. Entonces sería contradictorio una habilitación vía modificación estatutaria, pero el Tribunal Constitucional no tendría absolutamente por qué cambiarlo, es absolutamente constitucional. Y en el tema de la alcaldía, doctor Urenda, porque igual, ahí es con cartas orgánicas. Claro, dependiendo de las cartas orgánicas, pero no se ha, entiendo que ninguna carta orgánica se ha aprobado, está vigente. Esa es otra prueba que los estatutos o las cartas salen sobrando al ejercicio de las competencias, porque por ejemplo el municipio de Santa Cruz no tiene carta orgánica y funciona nomás, no sé si bien o mal, pero funciona, y no está supeditando, ninguna calle se ha dejado de hacer, ni ninguna plaza se ha dejado de hacer porque no está la carta orgánica aprobada. Pero habría una restricción también hacia la reelección de los alcaldes. Doctor Urenda, bueno, una hora lamentablemente tenemos en el programa, hemos tenido el lujo de tenerlo usted, uno de los impulsores, creadores ideológicos de la ola, yo la llamo autonómica. En otros momentos estábamos mejor, lamentablemente ahora no estamos tan bien. Doctor Urenda, muchísimas gracias por estar en el búnker, y sobre todo que el que nos escucha pueda escuchar, disculpen la redundancia, las palabras de quienes fueron los que forjaron este futuro para Santa Cruz, y hoy lamentablemente no estamos pudiendo cerrarlo como quisiéramos. Doctor, muchísimas gracias por estar. Muchas gracias, Agustín, muy honrado y de estar aquí y a tus órdenes. Ya lo han escuchado, el doctor Juan Carlos Urenda, experto en autonomía, el ideólogo entre algunos de la ola autonómica del país, de todo Santa Cruz y el país. Muchísimas gracias a Radio Marítima por darnos este espacio para que usted que nos está escuchando pueda saber lo que hablan los actores directos, a lo que corresponde los cambios que se vienen realizando en el país. También gracias a Ale en controles, a Carlito en las redes sociales con la empresa Creando, Luchito Bacapinto en la producción. Que tengan muy buenas noches y que Dios los bendiga. Agustín Zambrana en el Búnker es un programa radial independiente, el cual no compromete la opinión de la Radio Marítima 99.9 FM. Toda opinión vertida en el programa es de absoluta responsabilidad del conductor y de sus invitados.